Y estamos ahora con dos distinguidos intelectuales, en fin, estamos con Carlos Monge, que es coordinador regional del Revenue Watch Institute, que es un instituto internacional que se dedica a supervisar la actividad de la minería, y con Pablo Bustamante, que es director de Lampadia. Lampadia.com es un portal muy interesante que ha aparecido en la web con información y análisis de políticos y económicos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, gracias. Bueno, los hemos invitado para conversar acerca del tema de la minería, a propósito de una entrevista que leímos de Carlos Monge sobre este tema. Y la pregunta general es, comenzaríamos con Carlos Monge, precisamente es la que le hacen en esta entrevista. ¿La minería es o no es, puede o no ser una palanca para el desarrollo nacional, el desarrollo regional, el desarrollo rural, digamos, en el Perú? Digamos, tenemos este gran recurso que para algunos podría ser la gran palanca, pero veo que para Carlos Monge no es una palanca. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la respuesta frente a eso? Bueno, yo no creo que haya una respuesta absoluta. Es de todas maneras una palanca o de ninguna manera es una palanca. Yo creo que depende de cómo y en qué circunstancias se hace minería. La minería ciertamente, por ejemplo, es un gran proveedor de renta pública, de eso no hay ninguna duda. Ahora contribuye con una parte muy importante de los impuestos y constituye una parte muy importante de la canasta exportadora, casi 60% de las divisas, digamos, la genera la minería. Entonces, como fuente de renta pública podría ser una palanca importante. Ahí el tema ya es más bien cómo se usa esa renta pública y si esa renta pública se gasta en tonterías o se maneja, digamos, se distribuye y se gasta de manera adecuada. Entonces los efectos pueden ser totalmente diferentes, depende ya de la calidad del gasto y no tanto de la actividad minera como tal, ¿no? Entonces, en el Perú, ¿cómo se gasta? ¿Se gasta bien, mal? Yo creo que en general se gasta mal, digamos. Creo que el gobierno central mantiene una cierta capacidad de gasto, no mejora mucho su performance. Creo que los gobiernos regionales han crecido enormemente en su capacidad de gasto, aunque algunos reciben tanto que por más que mejoren nunca llegan a estar cerca de poder gastar el 100% de lo que reciben, ¿no? Entonces eso es en términos cuantitativos. En términos cualitativos hay mucho por discutir, ¿no? Yo creo que toda la legislación sobre distribución de la renta y la filosofía de que solamente puede ser usada en capital físico responde a un momento de vacas flacas, cuando en realidad no había mucha renta que distribuir y no era muy importante. Hoy día yo pienso que habría que tener alguna flexibilización en primer lugar para poder gastar en capital humano. Bueno, decíamos que sí, como fuente de renta es sí importante, pero ¿cuál es el pero? Hay un pero macroeconómico de corto plazo que todo el mundo, he visto ahora, está discutiendo, que es el tema de esta llamada enfermedad holandesa, ¿no? Digamos, el éxito minero nos trae un chorro de dólares que deprecia el tipo de cambio y eso hace perder competitividad a otros sectores exportadores. Es un tema que se ha puesto ahora en debate. Digamos, el Perú ha venido creciendo económicamente y han crecido también un conjunto de otros sectores exportadores, pero hoy día esta pérdida de capacidad del dólar frente al sol puede afectar negativamente, y en el largo plazo si vamos a un proceso de reprimarización de la economía, eso nos hace un poco más vulnerables a la posibilidad de shock externos, ¿no? En este caso, un hipo de la China nos puede generar problemas si es que nos volvemos extremadamente dependientes de las exportaciones de un solo commodity, que es lo que está pasando, ¿no? Y desde el punto de vista, para redondear y plantear todos los temas, el desarrollo regional, el desarrollo rural, la minería, ¿es una palanca, sirve para esto? Yo creo que también depende. Creo que en general no se le pueden pedir peras al olmo. O sea, a veces parece como que la empresa minera tiene que reemplazar al Estado y ocuparse de todo, y entonces tiene que ser responsable de la pobreza, la riqueza, el desarrollo o el atraso, y no es así. Las empresas mineras son hoy día altamente capitalizadas, con una demanda de mano de obra muy sofisticada que normalmente no logra ser provista localmente, y además tienen una demanda por bienes y servicios que no es fácil de proveer localmente por agentes económicos que no están muy desarrollados y no hay un empate entonces entre oferta y demanda. Ahora, hay empresas, Antamina por ejemplo tiene
un muy buen plan de proveedores y tiene toda una política para construir en su entorno una capacidad de oferta y poder generar mayor contenido local. Desde ese punto de vista, la inversión minera en sí misma puede generar algunos enganches positivos. Ahora, ocurren cosas imprevistas, alcaldes forzados a gastar un montón de plata que no tenían antes, ahora generan enormes volúmenes de demanda de mano de obra en mantenimiento, a veces ocioso, inútil de infraestructura, y pagan jornales altos. Eso distorsiona los mercados laborales y está en algunos casos a punto de matar la agricultura, porque no hay agricultor que pueda competir con el jornal diario que paga un alcalde en obras que no requieren ninguna chamba. Hay mantenimientos que son estar parado ahí al costado de la obra viendo cómo crece el gras, ¿no? Entonces, en algunos casos hay efectos negativos sobre la agricultura que eran absolutamente impensados, que a nadie se le ocurrió que podía pasar, ¿no? Pero en general, pretender que una inversión minera es la que genera condiciones de desarrollo para un entorno rural pobre y minifundista es pedirle demasiado a una inversión minera que no está diseñada para eso, por más que haga responsabilidad social corporativa y tenga programas sociales de gasto directo en la zona, ¿no? Carlos Bustamante, ¿cuál es su apreciación acerca de lo que ha dicho Carlos Monge y en general la pregunta misma acerca de si... Bueno, yo creo que es como dice la parábola, ¿no? A cada quien se le juzgará por los dones que recibió. Nuestro país ha recibido, ¿no es cierto?, tenemos todo tipo de recursos de muy buena calidad, en muy buen volumen y en diferentes aspectos, no solo minería, ¿no? Minería, por supuesto, en pesca, ¿no? En bosques que no sabemos aprovechar, ¿no? En biodiversidad y biogenética para cosas más desarrolladas tecnológicamente. Somos un país lleno, pleno de recursos, ¿no? Y por lo tanto yo creo Doctor, hay muy pocas tierras agrícolas, ¿eh? Bueno, pero tenemos ventanas para producir hortalizas y frutas de altísima calidad que estamos exportando a todo el mundo con mucho éxito. Hemos desplazado, por ejemplo, a Chile, que es uno de los primeros países en desarrollar la exportación de frutos frescos. En espárragos, ahora nosotros le exportamos a Chile, en uva fresca pasará lo mismo, también hay un gran espacio ahí, ¿no? Entonces, por donde uno ve, hay oportunidades. Entonces, ¿cuál debe ser la concepción de desarrollo en nuestro país? Para mi modo de ver, debiera ser, como se llama en inglés, un resource-driven country, o sea, un país desarrollado sobre la base de sus recursos. Máxime, si por 30 años en el Perú se prohibió la inversión, ¿no? La inversión que había era en Lima y en un par de ciudades de la costa, ¿no? De repente en la sierra lo máximo que se podía invertir era un refrigerador para la bodega o un pequeño microbús. No se podía invertir en inversión privada ni en minería, ni en pesca, ni en turismo, ¿no? Ni en agricultura, ¿no? Entonces el Perú ha acumulado brechas sociales y económicas durante 30 años que han hecho de nosotros un país pobre, sin ninguna razón para que lo seamos. Entonces hoy día nos enfrentamos a una realidad global, ¿no? Que tiene una serie de demandas muy interesantes y que se pueden prever para el mediano y largo plazo. Tenemos todos esos recursos y creo que tenemos la obligación moral de utilizarlos para cerrar esas brechas sociales y económicas. Por otro lado, ¿no? Yo creo que la oposición a la minería, que ha ido digamos, permeándose por toda la sociedad, en el ambiente político, mucho también en los medios, especialmente en las regiones, se muestra como una oposición que no es democrática, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Conga, ¿no? Como en Selendín se ha abusado de los periodistas, se han terminado cerrando todos los radios que no estaban de acuerdo con la prédica de Santos y de Arana, ¿no? Se han apaleado a algunos periodistas, se ha amenazado de muerte a la gente. Esta gente es violenta, ¿no es cierto? Usa la violencia para imponer sus procesos, es profundamente antidemocrática. Lo mismo hicieron en Puno. Sí, claro, lo mismo hicieron en Puno con Adubiri, que penetran a una comunidad que había pedido que por favor se declarara a su zona como una región donde podía haber inversión minera. Una vez que se estaba desarrollando la inversión minera, fueron penetrados desde el exterior de la zona, desde el desaguadero con Adubiri, con amenazas, y terminaron llevando a la población a cerrar esta mina que creo que se llamaba Santa Ana. Y ese proceso lo hemos visto una y otra vez. Entonces, por un lado, tenemos una extraordinaria oportunidad
para hacer las cosas bien, para generar los recursos que este país necesita, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos una amenaza antiminera, antidemocrática y violenta. Bueno, pero el argumento que no lo ha dicho ahora con tanta claridad Carlos Monge, pero sí está en la entrevista a la que me refería al principio, es que la minería en realidad no es tan compatible con la agricultura, con el desarrollo de la pequeña agricultura campesina, porque compite por el agua, compite por la tierra, además no genera empleo directo. Y busca la primarización de la economía. Exactamente. Sí. Bueno, número uno, no compite por la tierra. ¿Por qué? Porque se confunden las cuadrículas de las concesiones, que parecen abarcar todo el territorio nacional, con lo que efectivamente es la exploración y la explotación minera, que no llega al 2% del territorio nacional. O sea, no compite por la tierra. ¿No? Tampoco compite por el agua, porque la minería utiliza solamente el 2% del agua que se consume en el Perú, ¿no? Por otro lado, no se ha primarizado ni mucho menos la economía, ¿no? Porque hoy día tenemos una industria que se ha desarrollado en gran medida gracias a la minería, que es más o menos el 16% del producto. La minería no pasa de 13%, ¿no? Porque las exportaciones no son el indicador de su aporte a la economía, ¿no? Entonces tenemos una industria exportadora de maquinarias y de una serie de productos sofisticados que antes ni soñábamos en hacer, ¿no? Por otro lado, también hay un estudio actualmente, recientemente del INPE, que demuestra que la minería genera 9 empleos indirectos, ¿no? Mientras que la agricultura genera 1/6 de empleo indirecto por cada puesto agrícola. Entonces es generadora de una manufactura moderna, de buen empleo, ¿no es cierto?, de tecnología, de transferencia de tecnología, ayuda y puede ayudar más bien a resolver los problemas del agua. En el caso de Tía María, por ejemplo, yo he pasado buena parte de mi vida en esa zona, ¿no? Es una zona que a veces tiene una buena época de agua, a veces no tiene una buena época de agua, pero un buen proyecto bien manejado y bien negociado con la empresa minera, más bien puede solidificar los procesos hídricos para que esa zona no tenga los vaivenes de que la naturaleza le ofrece. Entonces creo que tiene la capacidad de contribuir muy positivamente. Pero no me quiero olvidar de un pequeño dato. Acá hay un cuadro que muestra la productividad total de factores, cómo ha crecido en el Perú la productividad total de factores, no sé si lo pueden encontrar, versus el tipo de cambio real, ¿no? Y este cuadro nos está mostrando, este cuadro nos muestra que no tenemos por ahora ningún síntoma de enfermedad holandesa. No, evidentemente no puede continuar este proceso que está viendo ahora, ¿no?, de depreciación del dólar en nuestra economía, ¿no? Pero hasta el día de hoy no hay ningún síntoma de enfermedad. Tenemos que ir a una pausa, si me permiten, regresamos con la intervención de Carlos Monge. ¿Por qué te conformas con un Mini? Mejor llévate el grande al mismo precio. Aprovecha, solo en Claro. Si tú quieres ser más grande, si quieres llegar más alto, si tú no quieres quedarte, dime qué vas a tomar. 3 vasos de leche Gloria te ayudarán para crecer. Con 3 vasos de leche Gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande. Ahora que lo sabes, dime qué vas a hacer cuando seas grande. Una señal puede contarnos una historia, o simplemente ser ignorada. Una señal puede ser un misterio, o decirnos qué hacer. Nos habla de obsesiones, o del inicio de una nueva aventura. ¿Y por qué no? El destino de una señal puede ser convertirse en un ícono. De vuelta a clases con Saga Falabella. Oportunidad única. Cuaderno grapado Holy School a solo $1.89. Exclusivo con tu CMR solo en Saga Falabella. Compra también en www.sagafalabella.com. Bien, entonces regresamos con Carlos Monge. ¿Cuál sería su...? Bien, digamos, uno, yo no he dicho que la minería compita por la tierra. 2, estadísticamente hablando, en términos agregados, claro, si la minería usa 2% del agua y la agricultura usa 64%, entonces claro, no compite. Pero en la cuenca donde estás, donde haces minería, ahí sí compite, y hay muchos casos pues de conflicto. La negociación en Moquegua sobre
que Yadeco tenía que ver con agua, y la solución ha sido aumentando la dotación de agua, asegurando el financiamiento a Pasto Grande. La negociación en Tacna sobre la ampliación de Southern tiene que ver con agua, la Bronca y Yanacocha tiene que ver con agua. Entonces, claro, a nivel estadístico 2 contra 64 no compiten, pero en cada cuenca sí se plantea un problema, y es más grave el problema en praderas altoandinas, donde el tajo abierto es posible que destruya las fuentes mismas de agua. En tercer lugar, yo sí creo que ya hay literatura de la CEPAL, y hay discusión internacional, y hay la mitad de los economistas peruanos discutiendo el tema de enfermedad holandesa. Ya hay un problema de un atraso cambiario fuerte, y todo lo que se ha ganado en términos de ampliación de la oferta exportadora puede perderse porque mantienes costos muy altos en soles, y los dólares que generas por exportación son cada vez menores frente al costo alto en soles. Entonces sí hay un problema del cual preocuparse. Ahora, en relación directa con la agricultura, yo lo que digo es que no le puedes pedir a la minería que se ocupe del desarrollo rural. La minería es una inversión que genera, y si es bien manejada y hay políticas como tienen algunas empresas importantes de contenido local, políticas, digamos, para construir su propia oferta de bienes y servicios en las economías locales, entonces puede generar una serie de encadenamientos generosos, y eso genera un montón de empleo indirecto. Pero hay un montón de otras que no lo hacen así y que apelan a la parte más fácil, que es me contrato un operador logístico que me abastece de todo y no me engancho con la economía local. Un problema interesante es que en el Perú no hay ninguna política al respecto, eso queda liberado a la buena voluntad de algunas empresas, y digo, algunas lo hacen bastante bien y otras simplemente les importa un bledo. Entonces, pretender que esa inversión minera solucione problemas de desarrollo rural me parece pedirle peras al olmo. Yo lo que siento es que no hay una política de desarrollo rural que vaya más allá de los programas sociales vía MIDIS. El verdadero instrumento para sacar a la gente de la pobreza rural debiera ser el Ministerio de Agricultura y no el MIDIS, que dicho sea de paso está mucho mejor manejado ahora, con gente más profesional y menos politizada que antes, ¿no? El sentido común obliga a una empresa minera, ¿no?, a comportarse de una manera razonable, por ejemplo, integrándose con proveedores locales, y eso es lo común hoy día y no la excepción como tú lo planteas. Por otro lado, sí estoy de acuerdo cuando dices que este gobierno no tiene una visión de desarrollo rural, ni los anteriores, ni Toledo, ni García, ¿no es cierto? Por ejemplo, han venido desperdiciando la oportunidad de apoyar a Sierra Productiva, que es un programa sumamente eficiente en costos, 2.000 soles por familia para salir de la pobreza, con minifundios muy pequeños a 4.000, 4.200 metros de altura, instalando tecnologías absolutamente amaestradas por la humanidad hace 60, 70 años, riego por aspersión, ¿no?, crianzas, pastos cultivados, en fin, manejo de hortalizas, producción de yogurts, en fin, un programa magnífico. El asistencialismo no da dignidad, el asistencialismo es perverso, ¿no? Entonces es muy fácil hacerlo, es muy fácil repartir plata, después venir a tomar una fotito a ver cómo va la pobreza, pero estamos desperdiciando una gran oportunidad, porque ahora sí tenemos los recursos, hay la demanda de los pueblos para que se haga un desarrollo productivo, ¿no? Por ejemplo, cuando comparas algo como el corredor Puno-Cusco, que el 70 o el 80% de ese presupuesto de decenas de millones de dólares se fue en consultores, y comparas eso con un programa de Sierra Productiva que no tiene consultores y tienen yachaches que cobran 10 soles por día por todo concepto de transporte, de manutención y qué sé yo, o sea, prácticamente menos del 1% del costo se va en la supervisión de los yachaches, que son los campesinos que ya han implantado sus técnicas en otras zonas, ¿no? La comparación es absolutamente positiva, pero hay una nítida oposición política de la izquierda, de alguien como Javier Descanseco, es socio de Carlos Paredes en el PUM, por ejemplo, ¿no?, con quien yo he debatido alguna vez en Cajamarca, una especie de odio visceral a Carlos Paredes, que lo está dejando poco a poco pues sin clientes en el ambiente de la pobreza, ¿no? Y también una oposición dramática en el gobierno. Pero el tema de por último, lo único que quedaría pendiente es el asunto de la enfermedad holandesa. Tú señalabas que... Hasta ahora, la productividad total de factores, en el Perú, el incremento de la productividad supera largamente la evolución del tipo de cambio real, ¿no? Evidentemente, hacia adelante siempre hay que estar atento a ver qué medidas se toman y cómo se cuidan las cosas, y se están tomando medidas, ¿no? Es muy importante que se debata el tema, pero hasta el día de hoy
todo ha sido positivo. Estamos en un ciclo muy positivo y creo que los peruanos de buena voluntad tenemos que reconocer nuestras realizaciones. Ya, desgraciadamente ya no tenemos más tiempo, pero este es un debate que daría para muchísimo más, sobre todo con nuestros dos distinguidos invitados, que tienen muchos argumentos al respecto. Muchas gracias, Carlos Monge y Pablo Bustamante. Gracias. En la hora N, damos una pausa y regresamos.